Hola querido hermano y amigo, te saludo en el nombre del Señor Jesús y deseo para ti las más ricas bendiciones del cielo. ¿Alguna vez ha pensado usted que el rico vive muy bueno, el que tiene bienes de este mundo, bienes materiales, no le preocupa nada? Y cuando lo compara con aquel que sirve a Dios, va a encontrar usted que hay muchos servidores de Dios que pasan muchas necesidades. ¿Ha llegado usted a pensar algo negativo en cuanto a esto? ¿Por qué prospera el que no teme a Dios? ¿Sabe usted que este no es un asunto nuevo o una preocupación de nosotros ahora? Que tal vez usted la tenga o yo la haya tenido. Esa es una preocupación muy antigua. Es más, los escritores de la palabra de Dios, algunos de ellos, tuvieron esa inquietud. Yo voy a leer algunos textos para que veamos que aún ellos que temían a Dios y amaban a Dios, a veces tenían ciertas preocupaciones con este asunto. Comencemos con Job. Job en el capítulo 21, el versículo 13 en adelante, todo el capítulo 21, pero usted lo mira desde el 7 al 16 más o menos, está el asunto donde allí dice Job su preocupación, cómo el impío progresa, cómo vive a sus anchas. Pero fíjense en lo que dice el versículo 13 y 14. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Y dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Se fijan? Viven bien y de Dios no quieren saber nada. Voy ahora para el libro de Jeremías, capítulo 12, versículo 1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, viene aquí la pregunta de Jeremías. Alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Fíjense la pregunta de Jeremías. ¿Por qué progresan los impíos? ¿Por qué los que se portan deslealmente viven como si nada les preocupara? Esto está bien interesante. Voy ahora para el Salmo 73. En el Salmo 73 encontramos un asunto que preocupa al escritor, pero este asunto que lo preocupa a él lo está haciendo temblar en su vida espiritual. Fíjense lo que dice el versículo 2 y 3. En cuanto a mí, se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué dice él por poco resbalaron mis pasos? Porque fíjense en el verso 3 lo que dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Oye, él que amaba a Dios se ha puesto a mirar al rico cómo vive de bien y ha tenido envidia. ¿Nos habrá pasado a nosotros alguna vez eso? Hemos visto el que tiene riquezas de este mundo, no teme a Dios, porque recuerden, estamos hablando de la riqueza sin temor a Dios. Porque puede haber quien tenga riquezas de este mundo, pero es temeroso de Dios. Cuando hablé de Job, Job era un hombre rico, pero temía a Dios. Un hombre que era justo delante de Dios. El problema no es la riqueza. Dice Pablo allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10, que el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Fijémonos ahora en lo que está en el Salmo 49. Y vamos a ver aquí en este Salmo 49 que todos los escritores de la palabra de Dios que tuvieron estas inconvenientes en su contexto, si usted lee el contexto de estos textos bíblicos, encontrará que ellos encontraron la respuesta. Porque hay la respuesta. Fíjese ahora lo que dice en el Salmo 49, el versículo 16 y 17. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada,
y descenderá tras su gloria. Ahí está la respuesta. Comenzamos a ver esa respuesta. Al que tiene riquezas y no teme a Dios. Dice ahí, no tengas envidia, no temas por el que se enriquece, porque va a morir y ¿qué va él a llevar consigo? ¿Qué tendrá luego después de que muera? No tendrá absolutamente nada. ¿Saben ustedes quién es el hombre más rico del mundo hoy, a la actualidad? Escuché hablar de Elon Musk, este hombre que tiene un asunto de tecnología, de vuelos espaciales, un montón de cosas que le han hecho enriquecerse de una manera exorbitante. Se ha ido lejos del segundo lugar. Se dice que tiene más o menos una fortuna de 240.000 millones de dólares. Fortuna que crece a cada segundo. Ahora, la idea es esta. ¿De qué serviría toda esa riqueza para un hombre si pierde la salvación? ¿De qué serviría tener dinero cuando todo eso va a quedar aquí? Cuando nada se va a llevar el que se muere o el que un día tendrá que darle cuentas al Creador. ¿Saben ustedes? En Santiago 5, en el versículo 2, dice allí, hablando del que tiene riqueza y no tiene a Dios en su corazón y que ha conseguido esa riqueza de forma deshonesta, dice, vuestras riquezas están podridas, vuestro oro y plata están enmohecidos y testificará contra ustedes. Cristo, hablando de esto en Mateo 16, 26, está registrado, dijo, hablando del que tiene riqueza y no tiene a Dios o le pierde, él dijo, ¿qué ganar el hombre si todo el mundo es de él, pero pierde su alma? Todo el mundo. Fíjense ustedes en la comparación que hace el Señor Jesús. ¿Cuánto podrá valer el mundo? Toda la tierra, con todas sus riquezas. No hay quien calcule eso. Y todo ese valor, todo el oro del mundo, no vale lo que vale la salvación de un alma. Por eso, mis hermanos, en función del trabajo nuestro misionero, cuando le quitamos a un alma al enemigo y lo llevamos a los pies de Cristo, cuando somos instrumentos en manos de Dios y el Espíritu Santo trae esos que están allá en el mundo a los pies de Jesús, no hay quien pueda calcular el valor de ese que está iniciando el camino hacia la eternidad. Cuando éste ya esté salvo, no habrá con qué pagar esa salvación. Por eso dice también en el texto, ¿qué dará el hombre por su salvación? ¿Qué va a dar el rico aquel día cuando se vea perdido y tenga mucho dinero pero no pueda ya salvarse? ¿Qué hará con su dinero? Algo para reflexionar. Ahora quiero volver al Salmo 73 y darnos cuenta allí de cuando el escritor se da cuenta de la diferencia y cuando él recapacita. ¿Se acuerdan que él dijo, por poco mis pies resbalan porque tuve envidia del que prosperaba? Pero fíjense ahora qué dice en los versículos 16 y 17. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entrando en el santuario de Dios, mi hermano y amigo, cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios, cuando usted y yo vislumbramos el futuro glorioso que Dios ha preparado para nosotros, las cosas de este mundo pierden el valor que tienen. Para mí, en función de que yo mire hacia la eternidad. Un día, este mundo pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra, permanecerá para siempre. Así que aquí entonces dice el escritor, ahora yo lo entiendo. Y fíjense lo que dice en el versículo 21 y 22. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Eso era el que se aparta de Dios pensando en que aparte de él se va a llenar de dinero y va a vivir muy bueno. Recuerdo aquí lo que está en Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás
vendrá por añadidura. Primero el reino de Dios, primero la salvación. Y lo demás, Dios sabe lo que necesitamos. Necesitamos el dinero, por supuesto que sí. Yo no estoy diciendo que no tengamos que buscar, hermano querido, el sustento, hay que buscarlo. Tenemos un trabajo, tenemos que hacer algo. Pero Dios está al tanto de cada cosa. Él sabe qué necesitamos. Y Él hará que esas cosas no nos falten. Y si nos faltan, tengamos fe, porque Él va a proveer. Vamos ahora a hablar de lo siguiente. Gracia común. ¿Qué es gracia común? Este tal vez es un término no muy popular, pero está allí. Gracia común es la bendición de Dios para todos, buenos y malos. ¿No es lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo 5:45? El sol cae sobre buenos y malos, igual la lluvia sobre buenos y malos. También lo dice en Lucas 6:35, dice lo siguiente allí: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Se fijan? Aquí hay una bendición para todos, para el que tiene a mucho y el que no tiene. Aquí entonces podemos analizar que hay cosas que son circunstanciales. Hay personas que han sabido amasar sus fortunas, han sido buenos negociantes, han sido hábiles para hacer dinero. Posiblemente otro que está en pobreza no ha tenido esas habilidades. Pero aquí lo importante es que nosotros comprendamos que no por el hecho de tener mucho dinero es que tiene la bendición de Dios. O no por el hecho de estar pobre, no tener tanto, es que tiene la maldición de Dios. No, esta es una idea que era muy popular en la antigüedad, pero que tal vez algunos hoy tengan ese mismo concepto, pero que no es eso lo que nos muestra la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos y amigos queridos, hablemos de la gracia salvadora. Cuando ese rico, pobre, como sea, voltea a mirar a Dios, acepta que Dios le está invitando y va a buscarle, comienza a disfrutar de la gracia salvadora de Dios. Allí ya deja la gracia común y comienza en el proceso de la gracia salvadora. Y Dios comienza en un proceso con él. Es lo que dice la palabra de Dios. El Señor recibe por hijo a todo aquel que le ama y la Biblia dice que lo corrige. Es lo que dice también en Hebreos 12, 1 al 11. Dice el apóstol Pablo que en ese proceso Dios comienza a corregirnos a todos. Pero mis hermanos, aquí entonces ya es otra idea. Todos los que estamos cubiertos por la gracia de Dios, porque hemos aceptado esa invitación, estamos en esa gracia que nos llevará a la eternidad. ¿Ven ustedes la diferencia? ¿Hay una diferencia entre el que teme a Dios y no le teme? Un día se va a ver esa diferencia. Posiblemente hoy no sea notorio, posiblemente hoy parezca que todo es igual, pero un día, cuando haya una separación entre los malos y los buenos, entonces se verá el galardón para aquellos que tomaron la decisión de echar su suerte con el Señor. Ahí se verá la diferencia. Recuerden, mientras unos levantan sus manos y reciben al Salvador, otros están escondiéndose. Y se cumplen las palabras de Cristo cuando dijo: y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos un galardón grande. Grande es la esperanza que tenemos. Por eso, no podemos nosotros poner la mira en las cosas de este mundo. Termino con esta idea. Si muchos ricos se perderán con su dinero, también muchos pobres se van a perder, porque aún no teniendo, ambicionan tener y viven en función de buscar cómo acumular, cómo tener. Y tal vez el rico se perderá con millones y millones de dólares, pero el pobre se perderá
aferrado a cosas que no valen nada. ¿Ha visto usted hombres por la calle cargando un gran costal? Y usted va a mirar qué lleva en ese costal. No lleva sino basura. Pero vaya, quítele ese costal para que vea lo que pasa. Así hay muchos aferrados de cosas pequeñas. Que Dios nos ayude a vivir siempre para Él. Y que lo que Él nos da, nosotros lo apreciemos. Pero también, si tenemos bienes de este mundo, podamos ser ajenos a aquel que está pasando por una necesidad. Tenemos ese concepto claro en nuestro corazón. Necesitamos las cosas de este mundo, pero no podemos estar aferrados a ellas. Ahora, yo quiero decirle lo siguiente. Todo está marcado por la cruz de Cristo. Tengo aquí un vaso de agua. Todo ser humano que toma un vaso de agua, tema o no a Dios, ese vaso de agua está marcado por la cruz de Cristo. Fue Cristo en la cruz el que ha hecho posible que ese vaso de agua pueda llegar a tus manos. No hay nada en este mundo que se haga que no esté marcado por la cruz de Cristo. Si Cristo no hubiera dado su vida por nosotros en la cruz, posiblemente no estaríamos aquí. Posiblemente ni este mundo existiría. Así que demos gracias a Dios por esa bendición y por esa invitación que el Señor nos hace cada día. Que Dios te bendiga.